Desde la redacción, la actualidad en modo streaming, de lunes a viernes en vivo por las plataformas de latercera.com. Son las 9 de la mañana con 6 minutos, 9:06. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo desde la redacción de La Tercera en jornada de día jueves 19 de marzo del 2026. A puerta de más de un fin de semana, ya se cumple más de una semana de la instalación, ¿no?, de José Antonio Kast en el Palacio de Gobierno, en La Moneda, toda su administración. Han sido 7 días bien agitados, bien intensos desde el punto de vista de las diferentes anuncios que ha hecho el gobierno del presidente Kast. Vamos a estar hablando a propósito de eso, de educación. Vamos a estar conversando con Sergio Olavarrieta, que es vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad de Chile, para mirar un poco qué tiene que ver esto que se ha hablado, ¿no?, respecto a la gratuidad, el CAE y algunos financiamientos que tienen que ver con la educación superior. Estaremos también hablando hoy día jueves con la diputada de la UDI, jefa de bancada además del gremialismo, Flor Baise, respecto a lo que se negoció, por ejemplo, hoy día en el Congreso y también de las políticas que ha instalado el nuevo gobierno. De paso, además, se están pidiendo una interpelación, sí, la UDI está pidiendo una interpelación para los ministros de Vivienda y también de Hacienda, básicamente para que vayan a responder y establecer qué cuantía tiene lo que denominan ellos el hoyo fiscal que heredaron de la administración pasada. Y nos haremos cargo también de todo lo que está pasando en Medio Oriente y los efectos que tiene en nuestro país el alza del precio del petróleo. Así partimos esta edición de jueves acá en la redacción de La Tercera. Desde la redacción, lo que tienes que saber. Bueno, en lo que tienes que saber en esta jornada de jueves, conversamos con Sergio Olavarrieta, vicerrector de Asuntos Económicos y además Gestión Institucional de la Universidad de Chile. Sergio, ¿qué tal? Gracias por estar acá en la redacción de La Tercera. Gracias por venir además a hablar de tantos temas que son interesantes desde el punto de vista de la educación. Gracias por la invitación. A ver, Sergio, ¿cómo está la Universidad de Chile en términos económicos, en términos de gestión? Yo sé que se aprobó el presupuesto 2026 en los primeros días de enero de este año, ¿no? Se reajusta IPC respecto a lo que se paga a los académicos, pero además hay algunos ítems de aranceles de dinero que van a ir destinados a diferentes cosas dentro de la casa de estudios, ¿no? Sí, bueno, la universidad está en buena situación financiera y recién un informe de la propia superintendencia al respecto, a propósito de la acreditación reciente. Fuimos recientemente acreditados por 7 años al máximo, así que estamos muy contentos. Y en la parte financiera hemos hecho bastante ajuste, entre otras cosas por los cambios que han habido en el sistema de financiamiento de la educación superior en el último tiempo. Entonces nos ha significado unos esfuerzos. Además, hay que recordar que la universidad, aparte de sus labores, digámoslo así, tradicionales como universidad pública e importante en Chile, tenemos un gran hospital, Claro. hospital que sirvió de manera muy relevante en la época del COVID, que ya suena como lejana, pero que la universidad tuvo que soportar, tuvo que de alguna manera aportar al país y tuvo, bueno, ahí unas dificultades que hemos ido resolviendo en el último tiempo. ¿Merma desde ese punto de vista respecto al hospital de la Universidad de Chile? Es que el hospital, los hospitales, ustedes saben la crisis que ha habido en el sector de salud en general, o sea, no es novedoso, no es solamente en el sector, digámoslo así, de hospitales universitarios, sino que también en general la industria. Entonces, toda la industria sufrió una debacle, digámoslo así, las aseguradoras privadas, pero también el Estado, que tuvo que financiar la crisis, en parte la crisis del COVID. Y eso generó que no se pagaran a tiempo, que hubieran de alguna manera un tiempo muy largo en que tuvimos que financiar el capital de trabajo. Y aparte, en el caso nuestro, que somos que es un hospital de alta complejidad y que nos dedicábamos a operaciones complejas, qué sé yo, tuvimos que destinar gran parte de las camas, gran parte de la operación a atender a los enfermos de COVID. Y eso nos significó una merma en ingresos digamos, bastante importante. Ahora, no digo que lo hemos resuelto completo, pero lo hemos manejado y estamos en una situación financiera sana, digamos, ¿no? Déjame volver, Sergio, al presupuesto 2026, ¿no? Yo decía reajuste IPC, pero también tiene ítems que son importantes para la casa de estudio en lo particular y para los estudiantes, ¿no?, que se matriculan este 2026. Hay aumento de becas, se mantienen las becas, como se ve esa parte, y lo otro, hay mejoras en la infraestructura de algunos edificios de la casa de estudio. Sí, claro, la universidad, bueno, en general todo lo que es el financiamiento estudiantil se ha mantenido o se ha aumentado. ¿Por qué digo se ha mantenido o se ha aumentado? Porque
entre otras razones por el tema de la gratuidad, la composición de los estudiantes ha variado un poquito, ha ido creciendo las personas que vienen de los segmentos socioeconómicos con menores ingresos, y eso en general significa que hay que apoyarlos más, aparte de la gratuidad, en becas asistenciales, en otros tipos de asistencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, el programa de salud estudiantil, entre otras cosas. Entonces eso yo creo que ha ido aumentando, se encarece, y la universidad lo han ido absorbiendo. Y respecto a la infraestructura, claro, ahí hay, digamos, la rectoría, la administración, y bueno, en general yo diría que la comunidad universitaria ha apoyado la idea de mejorar la infraestructura, en particular de aquellas unidades que estaban quizás no tan desarrolladas. Hemos inaugurado recién, el año pasado, la sala sinfónica, que probablemente ustedes han escuchado, una sala espectacular de clase mundial, clase latinoamericana al menos, y clase mundial, aspiramos. Con un envolvimiento del sonido increíble además, ¿no? Extraordinario, tecnología. Se dice que está 9 de 10, o sea, estamos en lo más arriba, pero es lo más top. Es de lo más top para lo que es orquesta sinfónica, ese tipo de cosas. Pero ahí, como parte de ese complejo, a veces uno no lo menciona, 2/3 de ese complejo están asociados a varias facultades. Una es la Facultad de Gobierno, Administración Pública, Ciencia Política, que se va a ir para allá. De hecho, ya están funcionando ahí el Instituto de Estudios Internacionales, el Instituto de Educación. O sea, ese edificio son 36.000 metros cuadrados. Es un gran edificio, y que es un aporte. Pero además de eso, estamos haciendo, digamos, el énfasis ha sido en infraestructura estudiantil, en infraestructura que aporta a las comunidades. Entonces, creemos que ahí se han hecho avances. Bueno, el presupuesto de este año, como así los presupuestos de todos los años anteriores, Sergio, tiene que ver con dos ítems, y si me falta uno, tú me lo agregas. Tiene que ver básicamente con el aporte fiscal, por un lado, y también con la matrícula, ¿no?, de los estudiantes que van ingresando. Este año, entiendo, alrededor de 7.000 estudiantes ingresaron a la Universidad de Chile. Nuevos, sí. Claro. ¿Esa cifra comparada con años anteriores? Hemos venido creciendo levemente. Este probablemente uno de los años más alto, 7.300, pero hay que tener un poco de ojo, porque estamos viendo justamente la cifra, porque ahora, como la prueba de la PAES, digamos, ¿cierto?, se puede utilizar más años, hay algunos alumnos que reingresan. Entonces, que estaban matriculados, entonces el aumento de matrícula neta no es exactamente el aumento de los 7.300, pero sin duda es mayor. Pero bordea ese número, más o menos. Más de 7.000, sí, más de 7.000, los alumnos nuevos. Y que si lo comparas con años anteriores, es más. Es más. Ya, pero tampoco es un salto cualitativo, ¿no? Además que por ley nosotros tenemos una limitación. Nosotros podemos aumentar la matrícula sin pedir permiso, entre comillas, más o menos un 2,5%. Hay otras universidades que han crecido un poco más, y si uno, claro, lo que pasa es que 2,5% una vez no se nota, pero si uno lo hace en 5, en 10 años se empieza a notar. Sí. Nosotros ahí tenemos una política más bien, depende de la carrera, depende del lugar, ¿cierto? Hay algunas carreras que tienen más espacio, otras carreras que creemos que hay que solidificarlas más, y por eso el crecimiento ha sido más o menos 2%, algo así. Y el aporte fiscal es lo otro, ¿no? De los que tú mencionaste, yo creo que falta un tercero, o sea, está la gratuidad y aranceles, digamos, lo que pagan los estudiantes, la familia normalmente, está el aporte fiscal, pero además están todos los servicios y actividades no estudiantiles, digámoslo así, o no estudiantiles de pregrado que hace la universidad. Nosotros vendemos servicios, nosotros certificamos alimentos, entregamos diplomados, que sea una serie de servicios, ensayamos materiales que son importantes y que conforman entre un 30% y un poco más de lo que es el presupuesto de la universidad. De esa matrícula 2026, redondeémosla en 7.000, ¿ya? De primer año. De primer año, sí, los que ingresaron a primer año. Sí. De ese total de alumnos, ¿cuánto accede a la gratuidad? ¿Estamos hablando de cuánto? ¿30%? Un 50%. ¿50%? Aproximadamente. Bordea el 50%, 49%, por ahí. Ya. Es la mitad. Es harto. Sí, nosotros somos la universidad probablemente, digámoslo así, más diversa, y dentro de la universidad, digámoslo así, de alta calidad, sin duda la más diversa, porque nosotros recogemos estudiantes de todos los lados, de los colegios privados particulares, más caros, digámoslo así, hasta los colegios más remotos. Tenemos una distribución bien equitativa de los distintos tipos de colegios. Sí, y el ingreso es transversal. Es transversal, sí. Exacto, en toda la universidad, y de eso un 50% aproximadamente ha ido creciendo, llegamos a un 50% en gratuidad.
Te llevo a la contingencia a propósito de lo mismo. Entonces, cuando ustedes, Universidad de Chile, escuchan, independiente de lo que pase este año, ¿no? Escuchan que va a haber una especie de ajuste a la gratuidad que ha anunciado el nuevo gobierno, ¿cómo toman esas declaraciones? ¿Cuánto puede afectar ese ajuste, a pesar de que han dicho que no va a influir en los actuales alumnos que están con gratuidad, pero en el futuro puede haber un ajuste de ese aspecto? Yo en general soy optimista, ¿sí? Yo prefiero mirar como una oportunidad a mejorar algunos de los problemas que ha generado la gratuidad. La gratuidad ha tenido varias cosas positivas, obviamente dando el acceso a mucha gente, pero también tiene algunos problemas. Uno de los problemas que es evidente es que se estimó que iba a tener un gasto determinado y ha sido superior, por distintas razones. Y por lo tanto yo creo que más allá de cuál es la solución específica, el discutir respecto a una solución que sea permanente, que ayude a las instituciones de educación superior y al país, yo creo que es necesario, era necesario. El gobierno anterior lo intentó a su manera, digamos, con una ruta. Entendemos que este tiene otra ruta, sí, pero lo importante es buscarle una solución. Déjame pensar o ponerlo en contexto, porque claro, lo que estamos hablando ahora y lo que yo le preguntaba a Sergio tiene que ver con las declaraciones del gobierno actual, que tiene que ver con esto de alguna manera ajustar la gratuidad. Pero esta historia es reciente también. Había un proyecto, se estaba discutiendo un proyecto de ley de financiamiento de la educación superior que, entre otras cosas, y en lo bien macro, buscaba tratar de solucionar todos los problemas que tenía el CAE, ¿no? Pero ese proyecto no prosperó. Y Exacto. Lo que sabemos hoy día, básicamente, es que, bueno, pueden haber ajustes, se puede agarrar algo de ese financiamiento y generar, ¿no?, un nuevo modelo, ¿no?, para financiar la educación superior. ¿Ustedes estaban de acuerdo con el FES? Nosotros somos parte del CRUCH. El CRUCH dio su opinión, ¿no? Su opinión y trabajamos con el gobierno y con en general todas las instituciones de educación superior para tratar de mejorar ese proyecto. Obviamente teníamos algunas cosas en que estábamos de acuerdo y en otras que no. Partiendo de la base que efectivamente el CAE era un problema. El CAE es un problema. Ahora es un problema por dos razones. Uno es el diseño y el otro es si se paga o no se paga. Entonces yo creo que hay que separarlo. Y de repente solamente uno se enfoca en una parte. Crédito, digamos, cuando uno financia una parte y entiende una parte solamente de la educación superior y entiende que parte se tiene que financiar o directamente por la familia o por crédito va a existir. Ahora, ¿quién entrega el crédito? ¿Cómo se entrega el crédito? ¿Cuánto cuesta el crédito? Son cosas que uno tiene que resolver. Entonces, bueno, volviendo al tema del FES, sí, estábamos trabajando, habían algunos acuerdos en algunos puntos, en otros no tanto, y yo creo que hay que retomar esa conversación, porque hay que resolver el tema del CAE, y nosotros estábamos de acuerdo en que había que resolver el tema del CAE, y es importante Ahora, una cosa que yo quería mencionar, el FES en realidad era un mecanismo de financiamiento de la educación superior para los estudiantes, sí. No era un mecanismo de financiamiento de la educación superior en total. ¿Ya? La educación superior tiene una parte que es docencia, obviamente que es lo que la gente ve normalmente, pero tiene una parte muy importante que es de investigación y transferencia tecnológica. Y claro, las universidades más complejas como la nuestra, eso es un elemento muy importante y eso a veces se olvida en esta discusión. Uno de los problemas que generó el tema de la gratuidad es que gran parte del presupuesto destinado a educación superior fue destinado a docencia, que está bien, yo no estoy diciendo que... pero eso, digamos, afecta a las instituciones que quieren competir globalmente, como la nuestra, y que quieren hacer investigación de buen nivel, ¿cierto? Sí. Y hacer buena transferencia tecnológica. Parte del compromiso de la ley original de gratuidad era que iba a haber un complemento de financiamiento a la ciencia, cosa que no ha ocurrido. Entonces, el tema es más complejo que solamente el tema de la... Pero bueno aclararlo, Sergio, ¿no estaba incluido en ese FES esa parte que me está hablando? Solamente docencia. Era solamente, porque eso estaba vinculado a los aranceles de gratuidad, y los aranceles por ley, no porque nosotros están definidos como que ahí tienes que estar incorporados solamente los costos de docencia de las distintas universidades. Sí. Entonces, si bien uno podría decir, siempre hay algún subsidio cruzado, uno podría decir, hay algo metido ahí, sí, pero no es lo sustantivo, y menos en el caso de universidades más complejas como las nuestras, digamos. ¿La discusión es técnica o es política? Siempre tiene los dos, creo yo, pero, a ver, el tema es muy complejo, técnicamente es muy complejo. Es mucho más complejo de lo que la gente se imagina, y complejo no solamente técnico en el sentido, voy a decirlo así, económico o financiero, sino que también es psicológico, es humano, tiene varios componentes. Tiene obviamente el componente del apoyo a las familias, pero tiene otro componente, por ejemplo los incentivos. Cuando uno fija una gratuidad,
bueno, incentiva a muchas instituciones a meterse, ¿cierto? Porque obviamente me está financiando el Estado. Entonces, ¿qué pasó? Que yo creo que fue uno de los malos cálculos. Es que se incorporaron muchas más universidades, muchas más instituciones a la gratuidad, por lo tanto, el volumen de gente que se incorporó a la gratuidad era mucho más. A lo mejor originalmente era otro la perspectiva, digamos. ¿Ah? Claro, es político y es técnico, pero la parte técnica es mucho más sofisticada que lo que a veces se quiere ver, digamos. ¿Ah? Dicho lo anterior, Sergio, a ustedes para la Universidad de Chile, ¿cómo les cayó que se haya puesto freno al FES? O sea, a ver, yo creo que en inglés diríamos mixed feelings, sentimientos encontrados, ¿cierto? Porque en algún sentido se estaba llegando a alguna solución, sobre todo para finalizar el CAE. Había toda una otra parte que no estaba clara. Entonces, en ese sentido, por eso yo digo que es una oportunidad. Uno puede agarrar algunas de las cosas que se había avanzado y que había algún grado de acuerdo, no digo total acuerdo, pero algún grado de acuerdo, y trabajar en las otras. ¿Cuáles son las otras? Una de las más, desde nuestro punto de vista más importante, es la sostenibilidad financiera de largo plazo del modelo. ¿Ya? Esto puede ser así como... O sea, es muy importante, porque nosotros teníamos miedo, hemos hecho simulaciones, que no era claro que esto no pudiera convertirse en una gratuidad 2.0, digamos, en el sentido de que lo que se estimó que era 300 iba a costar 450, y en ese escenario, supongamos que eso se arrastrara al tema del FES, digamos, ¿cierto? ¿Cómo se ajusta? El Estado ajusta invirtiendo menos en investigación, invirtiendo menos en otras cosas. ¿Y a quién iba a pegar? No iba a pegar a las universidades o a los institutos que están más destinados a docencia solamente. Iba a pegar fundamentalmente a las universidades que hacen investigación. Entonces, por ahí, porque al final se ajustan los presupuestos. Sí. Entonces, esa parte creemos que no estaba bien resuelta y que había que mirarla mejor. Digamos. Ahora, tú dices, puede ser una oportunidad, ¿no? Detenerlo y tratar de buscar el mecanismo y sumarle más discusión a esto desde el punto de vista técnico, a lo mejor escuchar más voces que tengan que ver opinión en eso. Pero no sabemos cuándo va a ocurrir eso. O sea, hay un freno y no se sabe cuándo se va a retomar esa discusión, ¿no? Es verdad, eso es verdad, pero al menos por lo que hace, no hemos escuchado tanto, hemos escuchado algunas cosas, pero yo creo que hay un trabajo que se había venido haciendo, por lo tanto hay una base con la cual se puede trabajar, creo yo. Y no por andar más rápido uno soluciona los problemas mejor. Entonces, esto no estoy hablando que sean 5 años, que todo el gobierno del presidente cada uno esté destinado a esto. A lo mejor un año y medio uno puede llegar a una solución, digamos, o incluso menos. Ahora, la solución tiene que cuadrar los números. Sí. Y eso, yo creo que esa es la parte más difícil. Es la parte más difícil. Y eso probablemente involucra algunas modificaciones legales en general. Que eso quería preguntar, o te lo pregunto de otra forma, Sergio. El hecho que se haya frenado el FES, ¿no? Y todavía no sabemos cuándo se retoma de parte de esta actual administración. ¿Cuánto le afecta a la Universidad de Chile que no se avance en eso? Porque al final la solución para ver el tema del CAE, que es el FES, no va a tener solución. No, por ahora. Ahora, lo que pasa es con el CAE es que, a ver, como cualquier crédito en general, si uno está, en este caso, accediendo a una buena educación y en general los egresados nuestros están obteniendo buenos puestos de trabajo, se progresan, digamos, en la vida en general. El problema que nosotros tenemos como Universidad de Chile con el CAE es menor que el que tienen otras universidades. No estoy diciendo que no sea un problema, pero estoy diciendo que es un problema que no es el mismo que tienen otras instituciones, que a lo mejor las carreras que ellos ofrecen no son tan queridas, no tienen la buena colocación. O la proyección de futuro. Exacto, no es la esperada. Exactamente. Con esto, ahora, nosotros tenemos una responsabilidad que va más allá de la Universidad de Chile. Entonces, porque nosotros creemos que somos importantes para Chile y para ayudar al sistema de educación superior del país. Entonces, nuestra preocupación no era solamente cómo, entre comillas, iba la Chile en este proceso. Nuestras simulaciones decían que íbamos más parecidos, teníamos riesgo en el futuro, esa era nuestra aprehensión, y en general para el sistema. Por lo tanto, creemos que ahí hay un espacio donde uno podría mejorar. Solo para mirar en lo más macro, Sergio, ¿cuánta gente de la Universidad de Chile, cuántos estudiantes de la Universidad de Chile hoy por hoy tienen CAE? Eso, a ver, depende cómo uno lo mire, pero es como un 20 y tanto %, digamos. ¿Del total de alumnos? Sí, pero eso ha ido cayendo por eso digo que es difícil, porque hay alguna gente que venía con CAE anteriormente, entonces no es lo mismo los que de alguna manera están todavía como estudiantes versus los que han
egresados. Que egresaron y todavía están con la deuda, ¿no? Sí. Digo CAE en general, pero con algún tipo de crédito, digamos, porque no es el único mecanismo de crédito que existe. Así es. Ahora, eso ahí ha venido disminuyendo, cada vez es menor. Ahora, es cierto que cuando voy a decir, ahí se mete lo político. Cuando los políticos dicen, bueno, se va a eliminar el CAE y no pasa nada, uno de los problemas que tienen las universidades todas, incluyendo la nuestra, es que obviamente alguna gente empieza a postergar sus pagos. Sí. Los iba a... Bueno, déjame ¿usted tiene noción de que como Universidad de Chile hayan aumentado los deudores del CAE? Sí, pero por eso digo, en el caso nuestro es menos que en otras universidades, que es mucho más dramático. Pero sí ha existido eso, que efectivamente, sí, si hace una comparación hacia atrás, ha ido aumentando, ¿no? La gente que está con deuda. Claro, pero sobre todo hay efectos cuando aparecen estos grandes anuncios, como que, claro, la gente posterga un poco, ve qué pasa, ¿cierto? Y en ese sentido, esa es la parte mala, digamos, de postergar en demasía la solución, de buscar una solución. De hecho, a mí me tocó ir un par de veces a discusiones. De hecho, por ejemplo, el Senado hizo una jornada bien importante cuando se estaba discutiendo el FES. Una de las cosas que se discutía o que se conversaba ahí era que a lo mejor uno podía hacer una reforma gradual, o sea, uno podía incorporar algunas de las cosas en las que había acuerdo, por ejemplo, algunas cosas del FES, algunas cosas que tenían que ver con la recaudación, la forma de recaudación, y las otras, las más digamos, las que van a tener un mayor plazo y las que tienen un impacto que es más difícil de evaluar tan cortamente, esas darse un tiempo, que es una estrategia que también uno podría tomar, digamos. Hubo un efecto comunicacional en la administración anterior cuando se pone como promesa de campaña, ¿no? La posibilidad de eliminar o condonar el CAE, que era de la aplicación del expresidente Gabriel Boric. Eso llevado a los números, llevado a cuantificar, ¿ustedes notaron que hubo un aumento después de esa promesa de campaña de gente que dejó de pagar el CAE? Nosotros, o sea, en general hemos visto que gradualmente ha aumentado la gente que deja de pagar el CAE. ¿Desde aquella promesa de campaña? En general, no solamente desde... Ahora, esa como otras que ha habido entre medio, le pegan como unos pics hacia al impago, digámoslo así. O sea, se generó un efecto en algún momento. Genera un efecto. Ahora, como digo, por eso es que, a ver, otras universidades, digámoslo así, que esto les pega mucho más y por lo tanto estaban mucho más... Muchas de las que estaban apoyando directamente, entusiastamente, era porque, yo lo entiendo, les solucionaba un problema en el corto plazo. Lo que nosotros, reitero, nuestra mirada no es de los próximos 3 años, 4 años. La Universidad de Chile va a estar 200 años, 300 años, y a nosotros nos preocupa que la Universidad de Chile siga bien, pero que el sistema de educación superior le sirva a Chile. Y se pueda financiar, además. Y se pueda financiar. Ahora, cuando escuchan a la administración actual que dice, bueno, vamos a ajustar la gratuidad, ¿cuánto puede afectar a la Universidad de Chile? Nosotros creemos que poco. O sea, por lo que se ha sabido, hay una medida con respecto a los años, pero no hay... Todo lo que sea en base a mérito a nosotros no nos afectaría mayormente en general, porque recibimos alumnos, como digo, de los mejores niveles, digámoslo así, en términos de los puntajes y ese tipo de cosas, de rendimiento académico. Por lo tanto, en general eso no debería ser un impacto. Ahora, como digo, nuestra preocupación es la docencia y la gratuidad, pero hay otros... Pero también está lo de la ciencia, pero también hay algunas cosas específicas de la gratuidad que a lo que yo me refería, que también hay que mirar, porque la gratuidad tal como está hecha, el diseño actual, hay como una regresión a la media. ¿Qué significa eso? Que en el fondo, en el mediano plazo, los aranceles regulados están determinados por los costos, pero también están determinados por el nivel de acreditación que tienen las instituciones, ¿cierto? Entonces, cuando partió el sistema, estaba la Católica y la Chile en el nivel más alto de acreditación, y nosotros no podemos tener nivel 10, estamos en el máximo, ¿cierto? Y todas las demás han venido mejorando, obviamente, ¿cierto? Han venido mejorando, entonces todas van subiendo. Supongamos en 10 años más, en 20 años más, todas podrían estar en el nivel superior. Eso significaría que todas las universidades cobrarían lo mismo. Sí. ¿Tiene lógica? Desde ese punto de vista da la impresión que no. Exactamente. Y probablemente, aunque en 10 años más en acreditación todas estuvieran en el nivel superior, ¿cierto? Uno diría, lo más probable es que, voy a decir la Chile, la Católica, ¿cierto? Lo más probable es que igual estuvieran haciendo cosas distintas que el resto y que sus costos serían distintos que el resto. Entonces, hay un problema de diseño en cómo se calculan los aranceles regulados, que ya es complicado, que... Claro, ahora en los próximos 3, 4, 5 años no va a afectar, pero sí en el largo plazo. Entonces, a eso me refiero a que hay una oportunidad de revisar algunas cuestiones. Y voy a decir una cosa que probablemente alguna gente no
O sea, no va a compartir, dice. O sea, no sé si va a compartir, pero es una discusión que yo creo que hay que hacer. A propósito, que tiene que ver con los costos. ¿Cuánto es lo que el país va a invertir en educación superior? Que yo creo que es muy importante. Pero, ¿cuál es la aspiración? ¿A que el 100% de la gente, de los jóvenes que egresan del colegio vayan a la universidad? ¿Esa es la aspiración? Nosotros ya tenemos hoy en día un porcentaje muy alto, si uno lo compara con la OCDE, muy alto en términos de las personas que acceden a la educación superior universitaria. ¿Ya? Pero no significa que uno puede tener técnica u otras cosas. Asociada a esa pregunta, ¿qué porcentaje de la gente es la que uno necesita como país en distintos tipos de roles, digamos, dentro de... Y esa discusión no está. Es decir, como que uno dice, no, es aumentar. ¿Hasta cuándo? Sí. ¿No? Porque el país tiene tal como se ha visto, ¿cierto? Tiene otras necesidades. También tiene necesidades en ciencia. Y la plata viene del mismo lado. Son necesidades, pero quiero entenderte que a lo mejor no son prioridades. No, y a lo mejor no es deseable incluso en los extremos, digamos, ¿cierto? O sea, no hay prácticamente ningún país que yo conozca que el 100% de las personas hayan ido a la universidad. Y hay gente que se desarrolla perfectamente de otras maneras, digamos. Y cuando escuchas, por ejemplo, cuando esta discusión se va al plano de que, bueno, ¿dónde se ponen más recursos? ¿En la educación primaria, en la secundaria o en la universitaria? Y hoy día da la impresión que estamos con una pirámide, ¿no? Donde la base de mayores recursos está orientada justamente a la educación primaria. Por eso que cuando discutíamos al principio, o conversábamos al principio, que esto es técnico y es complejo y es más que económico y financiero, es por eso, porque, mira, nosotros, supuestamente los aranceles regulados de la gratuidad se fijan en base a los costos, ¿cierto? Si los alumnos que nos llegan de los colegios vienen peor preparados, digámoslo así, o no tienen las mismas competencias que antes, a nosotros nos aumentan los costos, ¿cierto? Porque tenemos que o aumentar el periodo de tiempo que están en la universidad o intensificar las acciones que tenemos que hacer para lograr un nivel de calidad igual. Entonces, si uno lo mira en el corto plazo, claro, mejor que nos destinen toda la plata a la universidad, ¿cierto? Pero en el mediano plazo eso es malo, porque eso significa que probablemente los alumnos que vienen del colegio, digámoslo así, ¿cierto? Van a venir peores, no van a aumentar los costos, y eso tampoco va a financiar el Estado. Entonces, la solución no es tan sencilla. Yo creo que ahí hay que tener una mirada más sistémica del problema. Es evidente que las universidades tienen que hacer un esfuerzo. Con esto no estoy diciendo que no. Tenemos espacios de... Esto es mutuo. Es mutuo. Tenemos que hacer un esfuerzo. El gobierno de turno más la universidad y trabajar conjuntamente. Pero cuando tú escuchas, además, Sergio, que dice, bueno, va a haber un recorte del 3% en todas las carteras, incluida educación. Yo sé que no hay un efecto directo, ¿no? Pero podría haberlo en el futuro. Podría. Y vuelvo a lo que tú planteas. Parece que hay otras necesidades, o da la impresión que hay otras necesidades del país, hay un tema de delincuencia, hay un tema de crimen organizado, hay otras prioridades, da la impresión. Y en eso quisiera ser claro, digamos, o sea, no nos gusta. No les gusta solo escuchar el recorte del 3% a las diferentes carteras. En general, porque si tú me preguntaras a mí, viendo, ahora yo no soy el presidente, pero si yo miro el asunto como está, yo creo que una cartera en la que yo no recortaría es en educación, ¿ya? Ahora, eso no significa que yo haría todos los esfuerzos posibles porque se mejorara, se eficientara, se utilizara bien ese dinero, es una cosa distinta, digamos. Pero en términos tiene que ver con gestión. Es con gestión en el propio ministerio, pero también con gestión en las instituciones de educación superior. Pero yo diría que Chile sí necesita más inversión en ciencia y en educación, mejor hecha probablemente, sí, en eso podemos estar muy de acuerdo. Pero respecto de otras cosas que se han priorizado en el último tiempo, creo que todavía sigue siendo un elemento en que Chile debería mejorar, digamos, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, no es solamente un esfuerzo del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Ya. Cuando el Estado hace la gratuidad, ¿cierto? Y de alguna manera le entrega estos recursos a las universidades, a los institutos de educación superior, eso libera recursos de las familias, ¿cierto? Sí. Bueno, si las familias creen tanto en la educación, entonces ellos, en vez de destinarlo a otros usos, también deberían redestinarlo a la educación.
¿Cierto? Le doy un ejemplo. Si tengo 2 hijos y uno se ganó la gratuidad o obtuvo la gratuidad y el otro no, por la razón que fuere, ¿cierto? Bueno, la plata que yo me estoy ahorrando porque el Estado está financiando en ese chico que va a la educación superior, bueno, yo diría invertir esa plata en que se fuera a lo mejor a una educación técnica, un curso, mejorar su inglés, lo que fuere, digamos, para que mejorara su capacidad de futuro. No gastarlo en otras cosas. Para potenciarlo. Claro, entonces es el gasto total del país, no solamente el gasto del Estado. Aquí entran todos, entre el Estado, la universidad, la familia. A veces las familias quedan como un poquito alejadas de esta exacto. discusión, ¿no? Sergio Olavarrieta, muchas gracias por estar acá en la redacción de La Tercera. Interesante conversación. Vamos a ver lo que pasa todavía. Sabemos solo de títulos, no hay muchas bajadas respecto a lo que podría pasar con gratuidad y también con este recorte que van a tener algunas carteras, incluida, por cierto, la cartera de educación. Muchas gracias por venir. Encantado. Hacemos una pausa acá en la redacción de La Tercera. Ya venimos con más temas.